la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Gracias te damos por este día nuevo que tú nos das. Gracias por una oportunidad más que tenemos para acercarnos delante de ti. Gracias porque hoy podemos nosotros, Señor, venir confiadamente ante ti, a adorarte y a exaltarte. Recibe nuestra alabanza. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle te amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios. Está junto a ti, saber que mi corona está junto a ti.
Este momento es parte del tiempo que nuestro corazón ha anhelado en lo profundo. Nuestra alma, Señor, te anhela, nuestro ser te desea. Hoy queremos tomar de la fuente de agua de vida, Señor. Eres tú. Hoy queremos estar a tus pies, escucharte, estar a tus pies y simplemente estar contigo, Señor, y disfrutar tu presencia, disfrutar tu compañía, simplemente disfrutar de tu abrazo, simplemente disfrutar, Señor, de tu presencia en nosotros, tu presencia en nuestra casa, tu presencia en este momento, en este instante. Gracias. Tu presencia, anhelo tu presencia, necesito tu presencia. Yo deseo tu presencia. En ti descanso, en ti reposo, Señor, y en ti mi alma hoy descansa. Descansa en tu Creador, descansa, alma mía, reposa en Él. Gracias, Señor. Eres tú. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti, Señor. Saber que mi corona es estar junto a ti. Asombrado ante la grandeza de tu gloria,
La iglesia es mucho más que un lugar. Con tu ayuda podemos hacer que crezca más esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en Instagram y Facebook para que puedas estar pendiente de todo el contenido que estamos generando. La iglesia somos todos. Tú eres la iglesia. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Hola a todos, yo soy Patti. Y yo soy Nicolás. Tal vez me conozcas por canciones como No me quiero bañar, no me quiero bañar. Nico, ya. Señora, Estamos acá porque queremos invitarlos a que nos acompañen todos los domingos en el culto de niños. sí, todos los domingos a las 5 de la tarde por YouTube. Pueden llegar sin bañarse. No, Nico, eso no había que Sí, decirlo. Pati, pues es que No, eso es usted que no se baña. hay que darle la confianza. Chao, Hay que darle la confianza. ¡Los esperamos! ¡Chao! Mil bendiciones para todos. Estamos en familia, reunidos, unánimes, en el mismo espíritu. De pronto algunos en divisiones, de pronto han tenido pleitos, discusiones, bueno, en fin. Pero llegó la hora. Llegó la hora de escuchar la palabra en familia. Todos ustedes, los que pertenecen a este ministerio, Casa de Restauración Familiar, pero también los que nos visitan por primera vez a un culto virtual. Bienvenidos para todos. Imaginemos un barco a la deriva. Imaginemos un barco a la deriva. Y ese barco gigante, sin timón, sin quien lo guíe. Sin quien lo guíe. Pero también imaginemos un barco sin ancla. El ancla de un barco es algo de hierro, muy pesado, dependiendo del tamaño del barco. Cuando necesita que el barco, este gigantesco barco, se detenga, expulsan, tiran al agua un ancla, quizás entre varias personas o ya acondicionado en algún lugar y queda dentro del agua hasta tocar el fondo y ahí queda el ancla y el barco evita que se mueva. Yo quiero que alegoricemos un poco usted y yo. Nosotros somos barcos en medio de este mar llamado mundo. Somos barcos en medio de este mar llamado mundo. Unos van, otros vienen, algunos sin rumbo alguno, tienen sueños, tienen ideales, se esfuerzan, algunos están desilusionados, algunos con alegrías, algunas muertes inesperadas, algunos matrimonios deshechos, hijos exitosos, hijos rebeldes, algunos con fama, algunos han seguido el deporte, otros la cultura, en fin, un sinnúmero de cosas que podríamos decir. Y mi barca, que es mi vida, con esta pandemia, ¿qué rumbo toma? ¿Qué rumbo toma? Porque esa pregunta la están haciendo los famosos, los deportistas, las personas emprendedoras, empresarios, dueños de grandes empresas, dueños de cantidad de cosas y con mucho dinero se están haciendo esa pregunta. Bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué hago? Es una barca. La vida es una barca. Aquí estamos en el mundo y el mundo podría ser ese mar, escuchando voces, escuchando direcciones y la gente loca, sin saber absolutamente qué hacer, sin rumbo. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde van aquellos? ¿A quién sigo? ¿Para dónde van aquellos? ¿Qué nos deparará el futuro? Es aquí donde nosotros necesitamos
como el barco gigantesco, una ancla. Dígale a su familia, necesitamos una ancla. A nivel personal, levante la mano y dígase, la mano y sus ojos, dígale, yo necesito un ancla. Mi vida necesita un ancla. En medio de este remolino de va y viene, necesito un ancla. Necesito detenerme, necesito parar, necesito reflexionar, necesito meditar. Necesitamos un ancla. Un ancla que detenga nuestras vidas para poder pensar en medio de tanta incertidumbre. Un ancla que nos dé una esperanza en medio de ideales, pero también en medio de realidades. Que nos muestre un futuro. Que podamos tener una visión que ancle nuestras vidas. Que ancle nuestro futuro, nuestro presente. Y es aquí donde usted y yo debemos de entender, y para aquellos que vienen por primera vez, y para aquellos que están angustiados y abatidos y que su espíritu ha menguado, hay que anclar nuestra vida en Jesucristo. En Él hay que anclar nuestra vida. Yo los invito para que leamos Hebreos capítulo 6. Vamos a leer 20 versículos. 20 versículos. Y vamos a leerlo desde el número 1. 20 versículos. Estos 20 versículos es una historia preciosa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento a medida que vamos leyendo la palabra. Y luego dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Hebreos capítulo 6. Va a leer en la versión Reina Valera. Y lo va a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimientos de doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es mi ancla. He titulado la palabra para el día de hoy, palabra preciosa. Quiero que en medio de tanta angustia, de tantas preocupaciones, de tanta ansiedad, de tanta perturbación, de tanta incertidumbre, de tanto malestar, de tantas críticas, de tanta pelea, de tanta muerte, usted y yo hagamos una oración con poder, orando la palabra leída. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección para hablar la palabra y para hacerla viva en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, aquí estoy junto con mi familia. Padre, hacemos una oración individual y luego unánime. Necesito, papá, que mi corazón y que mi vida esté anclada en Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, papá. Que cada uno de nosotros demos lo mejor para que la familia, la sociedad y el mundo entero cambie a través de esta prueba, papá, a través de esta circunstancia a nivel mundial. Que hoy la palabra traspase corazones y renueve el espíritu, papá. Por favor, Dios de gloria, levanta al caído, fortalece al apocado. Por favor, Dios, y renueva el espíritu, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Que todo ser humano que conozca a Cristo hoy reafirmen su vida anclándola en Él, en el amor y la salvación única que es a través de Jesús. Gracias por la palabra, papá, que hoy vas a traer a nuestros corazones, al corazón de todas las personas que lo están escuchando, mi Señor amado, porque es la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Qué linda es la palabra cuando se lee y cuando se ora. Nosotros somos ese barco, un barco a la deriva, peligroso, peligroso. Un barco sin ancla, de pronto con un timón, pero sin ancla. ¿Para dónde va? Necesitamos anclar nuestras vidas en Cristo. Yo quiero sacar tres consideraciones para que reflexionemos antes de entrar a lo central que el Espíritu Santo quiere hablar. Tres consideraciones. Y con tres palabras: avanzar, madurez y esperanza. Avanzar, madurez y esperanza. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 están esas tres consideraciones. Esas tres consideraciones. Hay algo importante que quiero que lo recalquen y lo pongan allí, entre comillas, para las personas que les gusta escribir. Promesa y juramento. Son dos cosas inmutables, incambiables. Promesa y juramento. ¿Cuántas promesas nosotros hemos hecho y no cumplimos? Y el juramento, para cumplirse, necesitamos de alguien. Nosotros no podemos jurar.
Pero quiero que guardes entre comillas promesa y juramento. Teniendo en cuenta eso, miremos las consideraciones que hay desde el versículo 1 al versículo 12. La primera consideración está desde el versículo 1 al 3. Avanza. Está hablando esos 3 primeros versículos acerca de que usted y yo ya tenemos que dejar los rudimentos de doctrinas. Son para bebé, la lechita para bebé. Ya sabemos que tenemos que arrepentirnos, ya sabemos que tenemos que bautizarnos. Usted y yo ya sabemos. De pronto para el que está empezando, que lleva 1 mes, que lleva 2 meses, que lleva, algunos meses, casi ya el año, o los que están aquí apenas por primera vez en este culto virtual, para ellos está bien. Para ellos está bien. Y ellos van a empezar a tomar la lechita, van a empezar a conocer qué es arrepentimiento, que me debo arrepentir, que debo pedir perdón, que debo reconciliarme con el hermano, que debo tal. Pero para nosotros, usted y yo, tenemos que avanzar. ¿Cómo vamos a anclar nuestra vida? ¿Y cómo vamos a ayudar a otros a anclar si en nosotros hay estancamiento? Hay estancamiento. Esos 3 primeros versículos son claves. El versículo 2 dice de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Rudimentos. Tenemos que dejar. Usted y yo ya somos conscientes de la doctrina sana, dada a través del arrepentimiento, de la imposición de mano, del bautismo. Y dice el versículo 1, vamos adelante a la perfección, no volviendo otra vez como niños fluctuantes, cuando Pablo exhorta allá a la iglesia en Corinto. Y la exhortación que Pablo hace en la iglesia en Corinto es la exhortación que está dando el autor del libro de Hebreos, especialmente en la otra porción que es del 4 al 8. Le está hablando de madurez. O maduramos o maduramos. Dígale al que está ahí enseguida, que tiene 20 años en la vida cristiana y que de pronto todavía está con rudimentos por ahí. Hay que madurar en la vida cristiana. Hay que perfeccionar. Y quiero leer algunos apartes desde el versículo 4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escúchelo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. ¿Cómo es, hermano? Aquí aquí es una palabra de exhortación fuerte. ¿Cómo es que personas que 10 años en la vida cristiana, 5 años en la vida cristiana, 30 o 40 años en la vida cristiana, vuelven atrás? No aprovecharon esa leche. O se la comieron vinagre, la tomaron vinagre, o estaba mala, o era... ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible si conocieron la palabra? ¿Cómo es posible si conocieron a Jesús? ¿Cómo es posible si experimentaron al Espíritu Santo? Esto quebranta nuestro corazón y nuestro espíritu. ¿Cómo es posible? Y eso se llama inmadurez. Inmadurez. No permitieron que el arrepentimiento y el bautismo y la imposición de manos hicieran provecho en sus vidas, dice el autor. Es necesario anclar nuestra vida en Cristo, porque Cristo nos hace maduros a través de su palabra y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible? El autor lo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que recayeron? ¿Cómo es posible que otra vez el arrepentimiento? ¿Cómo es posible que otra vez? ¿Cómo es posible? Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Recibe bendición de Dios. Las personas maduras recibiremos bendición de Dios. Recibiremos.
Yo lo profetizo y lo declaro para mi vida. Recibiremos bendición de Dios porque yo me arrepentí, porque yo me hice bautizar, porque hubo imposición de manos, porque Dios me entregó un ministerio, porque Dios me dio una responsabilidad, porque mi vida está anclada en Cristo. Está anclada en Cristo. Y ese versículo 7 habla de bendiciones. Pero el versículo 8 es triste y contundente para aquellos que no aprovecharon aquellos rudimentos del arrepentimiento, del bautizo y de la imposición de manos. Aquellos que no avanzaron, aquellos que se quedaron allí sentados durante 10 años o 15 años o 20 años y que un día por cualquier circunstancia volvieron atrás. Volvieron atrás. Eso se llama inmadurez. Inmadurez. A estas alturas del partido, como escuchamos por allí en el argot popular. A estas alturas usted y yo tenemos que ser maduros. Y para aquellas personas que usted ha invitado al culto, usted tiene que mostrar madurez. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, mostrar madurez. Madurez. Miren el versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Si usted mira otras versiones, habla de infierno, habla de fuego. ¿Cómo es posible pisar la gracia de Dios 5 o 10 años? ¿Cómo es posible? Si pasara algo y nos llamaran y nos preguntaran si soltamos la fe, vivirán, pero si continuamos en la fe, moriremos. ¿Usted qué haría? ¿Usted entregaría la vida por Cristo? ¿El carácter suyo es maduro espiritualmente? En esta pandemia nos damos cuenta quiénes son inmaduros y quiénes son maduros. Quiénes avanzaron o quiénes se quedaron allí. En los problemas vemos el avance hacia la madurez. Y la otra consideración del versículo 9 al 12. Preciosa consideración. Un parte de esperanza para los maduros. Un parte de esperanza para los que anclamos nuestra vida en Jesús en medio de estas angustias y tribulaciones. Y dice el versículo 9 al 12. Pero cuando a vosotros, y yo quiero que lo reciban, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredaron la promesa. Aquí hasta el versículo 11 hay un parte de esperanza para aquellos maduros, que no se quedaron ahí quietos, sino que avanzaron. Un parte de esperanza. El Señor sabe todo lo que usted ha hecho en la obra. El Señor no se olvida de todo lo que usted ha sembrado económica y espiritualmente. El Señor no se olvida de todas las oraciones suyas. El Señor no se olvida de los ayunos que usted ha hecho. El Señor no se olvida de las veces que predicó, de las veces que testificó. El Señor no se olvida de eso. No se olvida de eso. Por eso el mensaje de hoy es: ancla tu vida. Esa barca que está revoloteando, angustiada por esta pandemia, angustiada por otras crisis personales o familiares, angustiadas de arriba para abajo, de abajo para arriba, desesperados que no sabemos qué hacer, aún conociendo del Señor. Hay un parte de esperanza. Del versículo 9 al 11, un parte de esperanza para usted, porque empieza diciendo la palabra, pero en cuanto a vosotros, y reciba el consuelo de Dios, amados, dice, amados, estemos seguros, estemos persuadidos de cosas mejores. Y yo lo declaro
para usted que lleva varios años en la vida cristiana, permítame, yo lo señalo y lo profetizo, para usted que lleva varios años en la vida cristiana, vienen cosas mejores. Vienen cosas mejores para aquellos que tenemos un ancla segura, la más segura, que se llama Jesús. Vienen cosas mejores. Vienen cosas mejores. Ahora, después de estas consideraciones, es aquí donde nosotros necesitamos entender realmente el anclar nuestras vidas en Jesús para poder esperar promesas. Y vamos a lanzar una pregunta al texto. ¿Cuál fue el juramento y la promesa? De acuerdo al autor. ¿Cuál fue el juramento y la promesa? Versículos 13 y versículo 14. Desde el 12 empieza hablando de promesa. Pero mire el 13 y el 14. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo quiero declararlo sobre su vida. Yo estoy recibiendo una porción del Espíritu como predicador de esta palabra. Yo la estoy recibiendo en este momento. De cierto te bendeciré con abundancia. No lo mire materialmente. Lo material es añadidura. Hay una bendición con abundancia. Abundante paz, abundante humildad, abundante misericordia, abundante amor, abundante fruto del Espíritu. Yo te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En medio de esta pandemia, Dios nos multiplicará. Yo no he visto escasez en esta abundancia, en esta pandemia. He visto abundancia. He visto la mano poderosa del Señor. Esa nevera mantiene más llena ahora en la crisis que antes. La provisión es algo indescriptible, hermano. Y yo sé que muchos de los que tienen su vida anclada en Jesús han visto provisión en medio de esta pandemia. Han visto mucha paz. Han visto mucho regocijo en medio de esta pandemia. Ahora bien, yo quiero que recordemos dónde hizo, cuándo hizo el Señor esta promesa. Génesis capítulo 22, versículos 16 al 17, fue cuando Dios hizo la promesa y la hizo a Abraham. Abraham que tenía dos características importantes para poder usted y yo anclar nuestra vida en Jesús. Y le damos la promesa, versículo 16 y versículo 17 de Génesis 22. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Dios, Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. De sus enemigos. Palabra pertinente quizás para familias, para padres. Palabra muy propicia en estos tiempos. Porque Dios mandó a Abraham en su momento: dame a tu hijo, a tu único hijo, prototipo del Padre cuando entregó a Jesús. Dame a tu hijo. Abraham nunca dijo, pero ¿cómo voy a entregar a mi hijo si es una promesa? Tú lo dijiste y lo cumpliste, ahora me lo vas a quitar. Él nunca renegó. Nunca. Recuerdo la cita bíblica en Job. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Abraham hizo lo mismo. No dijo nada porque hay que obedecer a Dios. No hay que razonar. A la palabra no hay que razonar. Simplemente él dijo: vamos, hijo, vamos a levantar holocausto. Vamos a levantar. Veo la leña, pero no veo el cordero. Abraham le dijo:
El cordero lo tiene preparado el Señor. Lo tiene preparado el Señor. Y Dios, al conocer el corazón de Abraham, le bendijo. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Dice el versículo 16, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste. Y no me rehusaste. ¿Quién es el que lanza promesas a su vida y a mi vida? ¿Quién es el que jura? Él, Dios mismo, no tenía a nadie superior, pero Él mismo juró a Abraham. Y yo quiero que recibamos esta palabra preciosa, preciosa. Aquí usted debe entender, antes de anclar su vida o antes de renovar ese anclaje en su vida, entender que el que promete cumple. Cumple. Dios no nos va a dejar avergonzados. Ni como padres, ni como hijos, no nos va a dejar avergonzados. Dios está con nosotros y vamos a pasar al otro lado tomado de su mano. Dios está en medio de esta crisis. Dios está en medio de las familias, de sus familias. Dios está en medio de esta sociedad. Dios está en medio de los gobernantes. Y Dios escucha a la iglesia. Y Dios ha prometido a sus hijos, ha prometido a su pueblo, ha prometido a su iglesia. Y hay dos citas bíblicas que yo quiero que recordemos. Dos citas bíblicas. Porque no es un hombre el que ha lanzado promesas. Es Dios el que ha lanzado promesas. Y yo voy a anclar mi vida en Jesús. En ese Dios que promete y cumple. Ahí voy a anclar mi vida. A pesar de ver escasez. A pesar de ver enfermedades en mi hogar, a pesar de ver circunstancias, a pesar de ver este mundo como está, voy a anclar mi vida en Jesús porque Él ha prometido bendecirme. Y lo que Dios promete lo cumple, no material. Esas añadiduras vendrán, sino su protección, su santidad, su paz, su amor, su regocijo, su fortaleza, la sanidad divina, la sanidad del alma. Leamos Números 23:19. Es una cita bíblica muy conocida. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios lo que quiera detener, lo detiene. No podemos obligar ni torcer la mano al Señor. Pero sí estoy seguro que el día de mañana, si solamente por su voz es detener este virus, lo detendrá. Él lo hará. Segunda de Corintios 1:10 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. En los versículos 16 y 18 de Hebreos, vemos algo importante, porque el que promete es Dios, no los hombres. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esta es una palabra muy alentadora. Esta es una palabra muy fortalecedora para usted y para mí en estos tiempos de crisis. Y yo quiero hablarle a las personas que están escuchando esta palabra o una palabra o un culto virtual por primera vez. A usted le digo, ancle su vida en Jesús. De lo contrario, va a ser muy difícil que nuestra mirada cambie, que nuestros pensamientos cambien y que nuestra voz cambie. Va a ser muy complicado, supremamente difícil. Ancle. Él es agua, Él es pan, Él es luz, Él es puerta, Él es buen pastor, Él es vida, Él es salvación. Hágalo,
nunca se arrepentirá. Mire el ejemplo de la persona que tiene al lado, que lleva varios años, ha cambiado, con errores, sí, porque en la vida cristiana toda la vida es un proceso, pero el anclar, el recibir a Cristo y decir, con Cristo me quedo, y esta barca se va a detener, porque es Él el que la va a dirigir, no soy yo, no son mis emociones, es Él, y toda la palabra es una promesa, y la palabra está escrita, fue inspirada por Dios. Y esas cantidades de promesas que están en la palabra son en Él sí y en Él amén para sus hijos, en el kairos de Dios. Vamos a ver entonces las dos cosas que usted y yo necesitamos para poder anclar. Y las dos cosas que necesitamos están allí implícitas en el versículo 12 y el versículo 15. Versículo 12 y versículo 15. Y yo le invito para que ancle su vida en Jesús. Vamos a leer estos dos versículos nuevamente y vamos a entender cuáles cosas necesitamos. A fin de que no os hagáis perezosos. Versículo 12. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios ha prometido y ha jurado. Promesa y juramento. Dos cosas inmutables, incambiables, invariables, que nosotros como humanos prometemos y prometemos y prometemos en la carrera, prometemos y no cumplimos. Y casi que juramos en vano el nombre de Dios y no cumplimos. Aquí Dios está pidiendo fe y paciencia para que las promesas se cumplan. Esperemos, estad quietos, dice la palabra. No se apresure, no se deje llenar de ansiedad. Ancle su vida en Jesús. Jesús es fe. Y Dios enviará el fruto de la paciencia. Tranquilos. Detenga el arca. Detenga la barca. Esa barca de la vida que hasta el día de hoy estaba desenfrenada, sin rumbo, sin destino, a la deriva. Hoy la invitación es, aquí está el ancla que se llama Jesús. Ancle su vida en Jesús y levante la mirada y dígale: Señor, hoy creo en Jesús como el Salvador, el autor y el consumador de la fe. Y voy a tener paciencia. Ven, Espíritu Santo de Dios. El versículo número 15. Versículo número 15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya. Abraham alcanzó la promesa. Detente. No hagas mal a tu hijo, no lo mates, detente. He probado tu fe. Ahora, levanta a tu hijo. Levanta la promesa. Vamos. Hay una tierra prometida para su descendencia. Vamos, Abraham, padre de la fe, prototipo de Jesús. Fe y paciencia, fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Yo le invito entonces para que terminemos esta prédica con los dos últimos versículos finales, 19 y 20. Y yo le invito para que tome de su mano a su familia, a la persona que está ahí al lado. Si usted quiere entregar la vida a Cristo y anclar su vida en Cristo, póngase de rodillas. Hágalo. Yo lo hice hace ya 19 años y mi vida cambió. Porque de esto sí estoy seguro que mi vida está anclada en Jesús. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero esta barca, esta vida, este matrimonio, esta familia, lo declaro y lo creo.
esta vida, sobre todo mi vida, está anclada en Jesús. Con errores, pero está anclada en Jesús. Y aquí estos 2 versículos finales. Dice, la cual tenemos como segura, versículo 19, y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Penetra hasta dentro del velo. Aquí habla del alma, pensamientos, emociones y voluntad. Esa ancla va a tomar el control de pensamientos, emociones y voluntad. El Espíritu Santo. Y de una cosa sí estoy seguro, que mi vida estará firme en Cristo. Su vida estará firme en Cristo. No se arrepentirá de haber recibido a Cristo en su vida. Así se acabe lo que se acabe, se termine lo que se termine y nos dé lo que nos dé. Nuestra vida estará firme en Cristo, en el ancla que se llama Jesús. En ninguna otra cosa hay seguridad. En ninguna otra cosa. ¿En el dinero? Miremos alrededor de esta pandemia. ¿El dinero nos da seguridad? ¿La fama nos da seguridad? ¿Cómo están hoy los famosos? Desesperados. ¿Cómo están hoy los cantantes? Desesperados. ¿Cómo están hoy los grandes magnates desesperados? Reinventando cosas. Y su esperanza es del dinero, su esperanza es la posesión, las riquezas. Pero un día, si no les sirvió esta situación, un día, se darán cuenta que la esperanza sí era Cristo. Que el anclaje de la vida, aquí mientras que respiremos, se llama Jesucristo. Eso es algo firme. Y el versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Teofanía de Cristo desde Génesis hasta el día de hoy. Melquisedec. Sacerdote de sacerdotes, superior a Moisés, superior a los ángeles, y Jesucristo, el que es superior a todo, superior a esta pandemia, superior a esta crisis, quiere anclar tu vida, pero Él no lo va a hacer. Somos nosotros los que vamos a tomar esa decisión, como un día la tomé, como un día la tomaron más de uno de los que están allí. Y le invito para que oremos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Padre, oh Señor, oh Dios y Rey Celestial, oh Padre, hoy te pido, Dios de la gloria, que en medio de esta crisis me des iluminación de tu palabra y me hagas entender que mi vida está anclada en Jesús, que nada me va a mover, nada va a mover esta barca de la vida, nada, ninguna crisis moverá mi vida centrada en Cristo. Señor, gracias por las personas que hoy están recibiendo a Jesús y seguirán el camino, el crecimiento, del arrepentimiento, del bautizo, de la imposición de manos, y seguirán y crecerán y madurarán y entenderán la esperanza y ayudarán a otro. Este es el ciclo de vida del creyente. Este es el ciclo de vida de la iglesia. Todos estamos por todos y para todos, especialmente para los que están allá afuera y no conocen de Jesús. Por eso levántese. No permitas estancamiento. No permita que retroceda, no lo permita. No permita que todo vuelva atrás. No permita volver atrás. Por favor, ancle su vida. Ancle su vida. Usted que se está debilitando, usted que está argumentando, usted que está razonando, usted que no ha vuelto a orar, usted que no ha vuelto a ayunar, usted que no ha vuelto a leer la palabra, usted que no ha vuelto a predicar. Está en peligro su vida. Está en peligro su vida. Está en peligro su vida. Dios nos necesita fortalecidos, avanzar, maduros, que vivamos en medio de la esperanza y que entendamos que su bendita promesa
en su juramento lo cumple. Por eso, Padre, hoy vuelvo y anclo mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mi familia, mi voluntad en Jesús. Por fe lo hago y voy a aprender a esperar en Él. Gracias, papá. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y con la preciosa unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Preciosa palabra del Señor, propicia para estos tiempos. Gloria doy a Dios por su vida, por mi vida, por la vida de todas aquellas personas que hemos anclado nuestra vida en Jesús y mostramos a los demás con un testimonio que realmente vale la pena centrar nuestra vida en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vengan los problemas que vengan, pasen las situaciones que pasen, estamos allí, firmes, seguros en Jesús, precursor, el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Les invito para que siga participando de este ministerio en todas las actividades. Ahí está el grupo y se está recibiendo todas las notificaciones. Para usted que viene por primera vez, aquí en los detalles están los teléfonos para que usted nos llame, nos consulte y averigüe cómo puedo seguir un proceso de formación y de crecimiento en la vida cristiana. Mil y mil bendiciones. Les esperamos en el culto para niños a las 5 de la tarde todos los domingos para que usted esté allí presente. A las 5 de la tarde los domingos es el culto Kid CRF para que usted esté allí. Mil bendiciones. Les amo en el Señor y mucha fortaleza en estos tiempos difíciles.